Muy buenas tardes, estimados directores y directoras, docentes, especialistas, familia y público en general de todo el país que hoy nos están sintonizando. Bien, entonces vamos a dar inicio a este importante evento partiendo con la presentación del caso de una escuela. Dicho caso nos acompañará durante todo el webinar y para propiciar justamente la reflexión y conectar lo que el día de hoy nos compartirán las ponentes. En tal sentido, les invito a tomar nota de aquellos elementos interesantes, importantes del caso a presentar para que nos acompañe durante el transcurso de la tarde. Entonces, para ello voy a dar pase a mi compañera Jimena Rodríguez, especialista de la DEVE, para que pueda presentar este caso. Adelante, Jimena, te estamos escuchando. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a cada uno de los participantes. Realmente es un honor poder empezar este año. Vamos a describir de repente una situación concreta que vive una escuela, que puede ser de repente o puede coincidir con diferentes elementos que hoy por hoy estemos viviendo también en otras escuelas de nuestro país. Esa es una escuela que tiene nivel inicial y primaria y su directora se encuentra un poco preocupada por diferentes razones, pero vamos a mencionar 3 puntualmente. He identificado que durante la matrícula hay estudiantes que están retornando a la escuela porque de repente en estos 2 años han interrumpido sus estudios por diversas razones, de repente por el tema de la conectividad, y ella siente mucha alegría, ¿no? Porque definitivamente que los estudiantes retornen a las escuelas es una victoria también, y justamente el trabajo arduo es para que permanezcan, ¿no es cierto? Pero también tiene una preocupación porque el equipo docente debe planificar de manera pertinente acciones para realizar una acogida adecuada, ¿no?, a los estudiantes que están retornando con diferentes contextos, experiencias que han atravesado en este periodo. Hay algunos estudiantes que tienen discapacidad y que los maestros ya los conocen. Sin embargo, hay otros que todavía no los conocen, va a ser una nueva oportunidad para interactuar con ellos. Pero hay un pequeño grupo de docentes, de repente 2, que todavía no tienen experiencia para la atención a estudiantes con esta condición, con discapacidad. Entonces, eso le preocupa un poco. Otro elemento que le preocupa a la directora es que los estudiantes, evidentemente por este contexto de cuarentena, han continuado sus estudios a través de diversos medios de comunicación, según sus contextos. Entonces ella ha percibido que pueden haber diferentes niveles de desarrollo de la competencia en sus estudiantes, pero considera que uno de los retos para ella, y a la luz de las opiniones de los docentes, es que sus estudiantes, o mejor dicho, van a tener que realizar adaptaciones constantemente para sus estudiantes. Y la última preocupación que queríamos manifestar a la luz de este caso de la directora Ana María es que ella está aún reflexionando sobre diversas opiniones que tienen sus docentes en relación a cómo está la participación de las familias en su escuela. Realmente se está escuchando la voz de la familia está interesada y también preocupada, ocupada en compartir o en acompañar a su hijo, a su hija durante sus aprendizajes, en el desarrollo de sus aprendizajes. Sin embargo, los docentes manifiestan que hay familias que están muy ocupadas, están trabajando también mucho en este contexto en el que nos encontramos, y frente a ese escenario, están pensando en cómo poder conectar más con las familias, cómo poder mantener una comunicación más cercana, cómo de repente ver alternativas para que la familia, según también sus contextos, su disponibilidad de tiempo, pueda participar un poco más en el aprendizaje de sus hijos. Entonces, bien, frente a este contexto, les invito a continuar prestando atención a este webinar. Tomemos nota de aquellos elementos que nos parezcan más relevantes y a partir de lo que esta tarde, con realmente mucho ánimo, nos van a compartir Marcia y Alexandra Portilla, tomemos nota también de cómo podríamos orientar esta escuela, qué recomendaciones podríamos darle en concreto. Muchas gracias. Voy a pasar a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias, Jimena. Efectivamente, como nos ha planteado Jimena, este caso, esta fotografía que tenemos de esta escuela, que está a puertas del inicio de las actividades 2022, nos va a tener que hacer reflexionar qué hay detrás, qué es lo que está presente, cómo resolverlo, a la luz, obviamente, de este enfoque inclusivo que todos estamos trabajando el día a día. Y para ello, continuando con el desarrollo del evento, tenemos en realidad el honor de presentar a Marcia Rivas. Ella es abogada con experiencia en la implementación de políticas educativas y gestión de proyectos sociales vinculados a la inclusión social y educativa. Es graduada del programa de innovación y liderazgo de Georgetown University.
es directora de la Dirección de Educación, exdirectora de la Dirección de Educación Básica Especial del BINEDU, ha sido también representante del Perú ante la Red Internacional Iberoamericana de Necesidades Educativas Especiales durante los años 2015-2016 y miembro del Comité CADE por la Educación. También ha sido o es ex coordinadora del proyecto Más Inclusión de UNICEF y actualmente es consultora en educación inclusiva. Entonces, es realmente un honor contar con tu persona, con tu presencia hoy en este espacio, estimada Marcia. Bienvenida y te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, César, por la bienvenida y de verdad contenta de poder ser parte de este webinar, el primer webinar del año dirigido a nuestros docentes, a nuestros directores, a nuestros especialistas de UGEL que están ahorita en tan ardua labor de prepararse para el inicio del año escolar, este retorno tan esperado de nuestros niños y niñas adolescentes. Así que muy contenta de estar aquí. Voy a compartir pantalla para poder ver la presentación. Un segundo, por favor. Ahí vamos. Ok, y entonces para empezar, el día de hoy vamos a ver este tema, transformando las instituciones educativas desde un enfoque inclusivo, ¿no? ¿Qué significa transformar las instituciones educativas desde un enfoque inclusivo y qué significa la inclusión? Pareciera que es como repetir lo mismo, ya sé que es inclusión. Acá yo sé que veo aquí en el chat, estoy mirando mi Facebook, de que hay muchos docentes de educación básica especial, directores, ¿no? Están ahí presentes el CEBE, leo desde Lamas, desde Arequipa, desde Ica, nos acompañan, Chulucanas, muchas gracias por seguirnos. Entonces vamos a hacer el día de hoy, yo les pido que por favor usen el chat para poder interactuar, el chat de Facebook, si podrían participar de este test. Vamos a hacer un test sobre nuestra mirada inclusiva, así como cuando vamos al médico, no vamos muy bien, entonces vamos al optómetra, ¿no? Y nos ponen esos lentecitos para afinar, a ver cuál nos calza. Entonces vamos a hacer un test de la mirada inclusiva, ¿ok? ¿Qué es inclusión? Si entendemos, digamos, claramente qué es inclusión, o de repente nos tenemos que poner los lentes de la inclusión para entender bien. Vamos a ver. Entonces vamos a participar, ahí están comentando, muy bien. Bien, tenemos 3 preguntas. Ok, la voy a dejar un segundito nada más para que puedan leerlas, pero yo también se las voy a ir leyendo. Las preguntas son, 1, ¿inclusión es sinónimo de igualdad? ¿Qué creen? Pensamos un segundito por ahí el director de la DEBE al inicio nos sopló un poquito la respuesta, ¿no? ¿Inclusión es sinónimo de igualdad? ¿Será? Muy bien, vamos con la pregunta 2. ¿La inclusión educativa es un programa que se implementa para que las personas con discapacidad se adapten mejor a la escuela? ¿Ustedes creen que eso es la inclusión? Un programa que se implementa para que las personas con discapacidad se adapten mejor a la escuela. ¿Qué creen? Ahí dicen, ahí ponen algunos no es igual, ¿no? Están respondiendo. Y la tercera pregunta, para implementar la educación inclusiva es necesario que todas las familias y todos los docentes estén de acuerdo con la inclusión. ¿Qué creen ustedes? Porque a veces, claro, ¿no? Queremos implementar la educación inclusiva, pero las familias no quieren o los profesores no quieren. Entonces, evidentemente, ellos son finalmente quienes hacen la inclusión, así que no lo hacemos. Entonces, ¿será? Necesitamos que todos estén de acuerdo. Por ahí dicen sí, no, sí. Ajá, es sinónimo de equidad, dicen igualdad. Ajá, están comentando en el chat. Muy bien, gracias, muy buena participación, excelente. Por eso me encantan estos webinars, porque los gente siempre están así activos. Muy bien, vamos a ver uno por uno, ¿ok? Cada una de las preguntas del test. ¿Inclusión es sinónimo de igualdad? ¿Sí o no? Muy bien, ahí cada quien está comentando. Y vamos a ver entonces qué es la igualdad. La igualdad es como este dibujito, el de la izquierda, el primer dibujito que ven allí. Vemos a 3 personas, a 3 niños que están tratando de ver un partido de béisbol aparentemente y hay una cerca, ¿verdad? Una cerca de madera. La segunda es una figurita en la que también está la cerca, pero vemos de que los 3 pueden llegar a ver, ¿verdad? Y en la tercera también pueden llegar a ver. Entonces, en el primer caso tenemos lo que es la igualdad, ¿no? Y la igualdad quiere decir que las personas o los estudiantes, en nuestro caso como docentes, reciben lo mismo, ¿verdad? Entonces son iguales, reciben lo mismo. Entonces yo como docente no le puedo dar un tiempo extra de repente a un estudiante para que desarrolle una actividad porque si no sería
injusto, a veces decimos, ¿no? O no estaría bien para los demás. Entonces, no, se van a quejar, mis otros estudiantes o las familias se pueden quejar, ¿no? Entonces, por eso no es, eso es, yo soy justo, entonces hago igual para todos. Entonces, esa es la primera. Y a cada uno le doy el apoyo, el mismo apoyo, ¿no? En este caso, a cada uno le doy una cajita, ¿verdad? En el segundo caso, tenemos una figurita en la que encontramos equidad, acomodaciones y apoyos. ¿Por qué dice ahí eso abajo? Ah, ¿por qué? Porque aquí el docente lo que hace es darle a cada quien lo que necesita. ¿Se dan cuenta? No le doy el mismo apoyo porque el niño más grande no necesita la cajita para poder acceder. Entonces simplemente a él le retiro ese apoyo, ¿verdad? A veces ese estudiante que participa un montón, que es sumamente bueno en la escuela porque está experimentando menos barreras para lograr aprender. Entonces a ese estudiante ya no le pregunto tanto en clase, porque yo sé que él solo tiene los mecanismos para comprometerse o para involucrarse en la actividad, pero de repente ese otro estudiante que yo sé que se distrae de repente a veces o tiene más dificultades para mantener su concentración, entonces con él redoblo la atención para darle estrategias para que se comprometa a lo largo de la clase, por ejemplo. Entonces, redoblo, justamente porque lo necesita más, ¿ok? Entonces, él lo necesita más. Igual el otro estudiante va a lograr su objetivo. Pero con este ajuste, lo que yo logro hacer con esta acomodación es que todos accedan. Entonces, esto se llama equidad. Es que cada quien pueda obtener lo que necesita para desarrollarse, ¿verdad? Y acá justamente una palabrita clave es la acomodación o ajuste que yo realizo, en este caso el cambio de la cajita, ¿verdad? Le doy una cajita más. O el apoyo, también que se considera que es dependiendo, ¿no?, de lo que necesita, yo puedo proveer ese apoyo. Pero el tercero, ¿se dan cuenta el tercero? El tercero, ¿cuál es la diferencia? Entonces, los tres pueden ver. Pero ¿qué ha cambiado? ¿Qué es lo que se ha cambiado en la forma en que yo logré ese objetivo? De que los tres vean el partido, en este caso, sin ninguna barrera. Justamente lo que yo hice fue que ya no me centré en lo que necesita la persona, en este caso la persona más chiquitita, no me centré en eso. Me centré en la barrera. ¿Qué está impidiendo que esta persona pueda acceder? Ah, la cerca, que es de madera. Ok, entonces vamos a cambiar la barrera y la vamos a convertir en una malla que no impida la visión. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese cambio de perspectiva, ese cambio de ya no voy a reparar a esta persona que necesito que vea, entonces la voy a hacer más alta con cajitas, sino que yo voy a cambiar la barrera. Lo que está impidiendo es la cerca de madera, entonces la voy a convertir en una cerca de malla. Y eso es la inclusión. Eso es la eliminación de barreras y eso es lo que busca el diseño universal para el aprendizaje, del cual también vamos a hablar el día de hoy. Entonces, esa es la diferencia entre la equidad y la inclusión. Ambas son buenas, ambas son cosas que buscamos y algunas veces la remoción de la barrera incluso no es suficiente y necesito también implementar apoyo. Eso no está mal, eso está bien. Pero digamos que mi foco principal, mi primera medida siempre va a ser remover la barrera. ¿Necesito recursos? Sí, al igual que para la equidad yo necesité los recursos de las cajitas. Sin eso yo no podía implementar apoyos. Pero en este caso, este recurso o mi esfuerzo yo lo dedico a remover la barrera. ¿Ok? Y a veces esa barrera, que hoy aquí en esta figurita es una metáfora, ¿no? Es la cerca. En la realidad, en la práctica, puede ser tu plan de clase, puede ser la forma en que agrupas a los estudiantes, puede ser la forma en que dispones los objetos dentro de tu aula, o puede ser la metodología que usas en tu aula también, la evaluación, cómo le pides al estudiante que exprese lo que sabe. Entonces vamos a ver a profundidad un poquito más ello. Entonces, ¿qué será? ¿Inclusión es sinónimo de igualdad? Pues la respuesta era no. Nos ponemos los lentes de la inclusión entonces para ver bien, inclusión significa igualdad de derechos, no de apoyos, no de medidas, sino igualdad de derechos. Todos tienen derecho a ver el partido de béisbol, todos tenemos derecho a aprender. Igualdad de oportunidades, equidad en el trato y eliminación de las barreras del entorno. Por eso es más que la igualdad, porque incorpora la equidad en el trato y la eliminación de las barreras en el entorno. Entonces, inclusión no es sinónimo de igualdad. Entonces, ahí tenemos la primera idea clave de la sesión de hoy. Vamos a continuar. Y la segunda pregunta del test. ¿Cuál era la segunda pregunta del test? La inclusión educativa es un programa que se implementa para que las personas con discapacidad se adapten mejor a la escuela. ¿Ustedes qué creen? Por ahí me están colocando, dice inclusión es aceptar, apoyar y atender a cada persona. Muy bien. Gloria nos comenta allí, ¿no? Ajá, Judith nos dice se eliminó la barrera en la anterior imagen. Muy bien.
Entonces, en este caso, ¿será un programa que se implementa para que las personas con discapacidad se adapten mejor a la escuela? ¿Qué creen ustedes? Imaginémonos que tenemos esta tienda de zapatos. Yo les digo a todos ustedes, maestros, todos los maestros de los colegios del país van a ir a comprar tiendas, van a ir a comprar zapatos, le van a dar un vale para que compren zapatos en esta tienda. Y esta es la tienda de zapatos. Ahí están los zapatos y son todos talla 37. Pregunta, ¿todos podrán encontrar zapatos en esta tienda? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? No, dicen por ahí, no. Claro, de repente por ahí alguno dice, yo sí, yo soy 37, ahí me alcanzó. ¿Cómo adivinó? Profesora, ahí está, adiviné. Pero los que son 39, los que son 38 van a estar un poco, ¿no? Y los de 36 le pondrán ahí algodón. No podrían encontrar zapatos en esta tienda todos, ¿verdad? Y esto es porque las personas somos varios en gran medida. El zapato es solo una prueba, pero a veces creemos que, a veces pensamos de que en los zapatos tenemos diferente talla, en la ropa tenemos diferente talla, en los gustos son diferentes, pero nuestro cerebro es igual. Todos los cerebros de todas las personas son iguales. Y eso es un error, ¿ok? Porque las personas tienen diferente, así como tenemos diferente pie, tenemos diferentes cerebros, y nuestros cerebros varían en la forma en que aprenden. Entonces, ¿qué es la diversidad? Por eso están ahí los cerebros de colorcito. La diversidad se refiere a las diferentes combinaciones de necesidades, de destrezas. Hay personas que tienen más habilidades de destrezas cognitivas, otras más académicas, otras destrezas del lenguaje, y eso lo vemos en nuestro trabajo, ¿verdad? Los talentos, los diferentes intereses, experiencias y origen étnico y la cultura que también traemos. La diversidad es una combinación dinámica y cambiante de las fortalezas y de los desafíos de nuestros estudiantes, ¿verdad? ¿Y por qué decimos que es dinámica? Y cambiante, porque no es que por lo que yo vea hoy va a ser lo mismo que voy a ver dentro de 3 meses. Justamente esa es la labor educativa, hacer esas transformaciones entre lo que veo hoy y lo que voy a ver dentro de 3 meses. ¿Por qué? Porque estos cerebritos que vemos ahí de colores son cerebros que se transforman, son cerebros que tienen un poder, que es el poder de la neuroplasticidad. Y todos los cerebros tienen ese poder. Así la persona tenga discapacidad, así tenga un daño cerebral, su cerebro tiene la capacidad de transformarse a partir de las experiencias que vive, ¿ok? Y esa transformación es justamente lo que hace que esta diversidad sea muy dinámica y sea cambiante. Dependiendo de las experiencias de aprendizaje, por eso decimos que dependiendo de las experiencias de aprendizaje que diseñamos, ciertas fortalezas y desafíos serán más o menos evidentes, ¿no? Porque si yo le presento a una persona definitivamente que tiene dificultades para el lenguaje, le pido a esa persona que exprese algo que sabe sobre cualquier tema. Imaginemos que yo lo que le quiero saber es qué opina del conflicto entre Ucrania y Rusia. Yo le pido que me lo diga oralmente, pero esa persona tiene dificultades de lenguaje, va a ser muy evidente al momento en que la persona quiera responder que tiene ese problema, que tiene ese desafío en el lenguaje. Pero quizás si yo le pido que lo escriba, ¿no? O le pido que lo exprese de otra manera, a través de un video, o que me haga un teatro, o qué sé yo, que lo trabaje en grupo de otra manera, quizás yo allí me voy a poder dar cuenta que quizás eso que me tiene que decir sobre su opinión, esa fortaleza, esa capacidad crítica, es muy alta. O el conocimiento que tiene sobre el conflicto es muy alto, pero no tiene la barrera de cómo le pedí que se lo exprese y puedo mirar la fortaleza que tiene este estudiante, ese adolescente al que le estoy preguntando esto. Bien, entonces esto es lo que tenemos que tener en cuenta sobre la diversidad, pero en la escuela, o sea, hay 2 formas de responder a esta diversidad que hemos visto aquí, que es una diversidad que viene del cerebro, que es dinámica, que es cambiante. Podemos hacerlo de 2 maneras. Podemos hacerlo integrando a la persona, ¿ok? La integro a la escuela, la integro a mi aula, o lo puedo yo incluir. ¿Cuál será mejor? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué debemos hacer? ¿Integrar o incluir? Bueno, para decidirlo vamos a ver qué es integración y qué es inclusión. Tenemos entonces, imaginémonos que este bloquecito, ustedes pueden ver ahí en la pantalla, este bloque imaginemos que es el aula y que las piecitas son nuestros estudiantes. Entonces yo tengo un aula que tiene un espacio más o menos predeterminado para cada estudiante. Una silla parecida para todos, un material de texto, un libro de texto, ¿no? Más o menos parecido, el mismo, en realidad para todos. A todos les pedí los mismos útiles escolares, ¿verdad? Tienen su cartuchera, con su lápiz, con su borrador, todos. Y quizás todos tienen el mismo tiempo para hacer una actividad en la que yo estoy exponiendo y luego les doy 5 minutos para que lean
3 minutos para que conversen, etcétera. Entonces, todo está igualito para todos. Ese es este escenario. Pero como ellos son diversos, hemos dicho, son diferentes, entonces vamos a encontrar que hay algunas piecitas que no encajan. Hay algunos estudiantes que por sus desafíos o por los desafíos que encuentran en el contexto no van a encajar en esa forma que yo tengo de trabajar, ¿verdad? Entonces yo tengo dos opciones. O hago como el señor de la derecha, el primero, que está con su serruchito y empieza a moldear a la persona, a adaptar a la persona para que encaje dentro de la forma en que yo trabajo con todos los demás. Y ahí vemos al señor que está con su serruchito quitándole los laditos de la estrellita, ¿no? Para que pueda encajar. O yo puedo incluirla, es decir, yo puedo hacer que lo que cambie no sea la persona. Lo que busco cambiar es el medio, es el entorno, es el contexto, es mi material, es el tiempo que le doy, mis actividades. Cambio la forma en que enseño en lugar de tratar de cambiar a que la persona se adapte a mi enseñanza. Y esa es la gran diferencia entre la integración versus la inclusión. Esto es muy importante en este momento del año, maestros y maestras, porque ahorita ustedes están diseñando justamente la respuesta educativa. Están diseñando cómo van a ser los tiempos, qué les voy a enseñar primero, cuáles van a ser las unidades que voy a abordar, ¿verdad? Están diseñando de repente proyectos de aprendizaje, las experiencias de aprendizaje, al menos la parte general, ¿no? La del año. Entonces, allí yo tengo que pensar, estos chicos que voy a recibir son chicos así, todos con el cerebrito del mismo color o de diferentes colores, hay diversidad, ¿no? ¿Y qué voy a hacer con ellos, verdad? ¿Cómo hago que mi respuesta, mi medio, permita esa flexibilidad? Muy bien, continuaremos. Entonces, idea clave, incluir es mucho más que integrar, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué incluir es mucho más que integrar? Porque para avanzar en la inclusión necesitamos que la escuela identifique y remueva las barreras que enfrentan nuestros estudiantes para aprender, para acceder, para participar en la escuela. Y para eso, y esto es algo que todos debemos conocer, no basta con que yo, por ejemplo, haga una adaptación curricular específica, porque eso es una práctica que puede ayudar, puede brindar un apoyo al lado donde dice crear prácticas inclusivas, ¿verdad? Es un lado del triángulo, pero como todo triángulo, ¿verdad? Tiene 3 lados. Entonces yo tengo que trabajar en mejorar mi práctica inclusiva, que a veces puede significar una adaptación, a veces, y ahí vamos a hablar del diseño universal del aprendizaje, ¿no? Casi siempre el diseño nos puede solucionar muchas cosas. Puedo implementar mejores rutinas, puedo implementar cambiar materiales, etcétera. Esa es la práctica inclusiva, pero también tengo que trabajar en las culturas inclusivas. ¿Qué es una cultura inclusiva? Bueno, la cultura inclusiva quiere decir que yo trabaje con mis estudiantes la acogida, la diversidad, ¿no? Y Alexandra les va a hablar un poquito más de eso, pero hay muchas cosas que pasan en nuestros corazones, en nuestras mentes, cuando nos enfrentamos a la diversidad, a alguien que es diferente, que se comporta diferente, que habla de manera diferente, de repente que camina de manera distinta. Algo pasa con nosotros y algo pasa en los niños, en los adolescentes con los cuales trabajamos. Entonces es muy importante que trabajemos el tema de culturas inclusivas para que yo como docente tenga altas expectativas sobre todos mis estudiantes. Todos pueden aprender, pero también ayude a mis estudiantes a reconocer que es esto que estábamos viendo, que todos somos diversos, que no existe mejor, peor, que cada quien a su ritmo va a lograr sus metas de aprendizaje, ¿verdad? Y a veces eso hay que trabajarlo también con las familias. Y por último, al lado del triangulito, estas políticas inclusivas. ¿Qué quiere decir esto? Que también la escuela como escuela tiene que tener mecanismos que permitan favorecer la inclusión, mecanismos de coordinación con los profesionales que puedan atender al estudiante fuera de la escuela, una infraestructura accesible, etc. Bien, entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? La inclusión educativa es un programa que se implementa para que las personas con discapacidad se adapten mejor a la escuela. No puede ser un programa porque hemos visto que abarca toda la escuela, ¿verdad? Políticas, prácticas y culturas. Entonces, no es un programa, es una acción permanente que tenemos en la escuela y además no solo se refiere a las personas con discapacidad, ¿no? Sino que se refiere a toda la diversidad. Por eso hemos hablado de esta palabrita clave, diversidad. ¿Eso incluye a las personas con discapacidad? Sí, pero no solo a ellas. Entonces, la inclusión no es un programa, es un enfoque que transforma toda la escuela y además busca que los entornos se adapten a la persona y no al revés. Muy bien. La tercera pregunta y última pregunta de este test de inclusión, luego ustedes me contarán si lo pasaron o no. Para implementar la educación inclusiva, ¿es necesario que todas las familias y todos los docentes estén de acuerdo con la inclusión? ¿Qué creen?
¿Será necesario que todas las familias y todos los docentes estén de acuerdo con la inclusión? Para responder esta pregunta vamos a ver un videíto. Un segundo, por favor. Voy a seguir. Cuando me enteré que mi hijo tenía una discapacidad, me sentí muy triste, me sentí sola, desamparada. Mucha incertidumbre, mucho temor por cómo iba a llevar el momento, cómo iba a ser mi familia, cómo iba a ser la sociedad. Para mí era un tema completamente desconocido. Es como que muere el hijo que tú esperas y hay que pasar por todo un proceso de duelo. Luciana ha sido una niña muy hábil, muy empeñosa, siempre nos ha demostrado mucha perseverancia. Con la ayuda de sus terapeutas, con la ayuda de sus amigos, ha logrado revertir o en todo caso afrontar todos los desafíos que le pone su condición. No había comunicación conmigo, con la familia, con su hermano. Tuve que tomar una decisión, lo llevé a otro lugar donde aprendió su idioma, la lengua de señas. A partir de ahí, nosotros pudimos empezar a comunicarnos, pero no solamente porque él estaba aprendiendo la lengua, sino porque yo también la estuve aprendiendo. Luciana me ha enseñado a ser más paciente, me ha enseñado a no ser tan impulsiva. Como familia hemos cambiado mucho, hemos aprendido muchas cosas. Me ha enseñado a que no hay imposibles, a que cuando uno le pone la fuerza y el empeño necesario, las cosas se logran. Él es consciente de que no recibió la mejor educación, pero eso no lo limita a que pueda querer alcanzar objetivos. Dan quiere ser profesor como yo. Yo anhelo para Dan que no dependa de nosotros, de nadie, simplemente una sociedad accesible para él, en la que pueda lograr sus metas. Definitivamente me gustaría que ella pueda seguir el curso como cualquier chico, ¿no? Estudiar una primaria, una secundaria, un superior de ser necesario, ¿no? Eso es lo que yo quiero para Lucy, que sea una chica independiente. Que pueda lograr sus metas, que su creatividad, que la tiene tan grande, alcance los caminos para desarrollarla. Como madre, lo primero que he visto es que no ha habido una educación accesible para él. La capacitación a los colegios, a las profesoras, pero no solamente a los colegios públicos, sino también a los colegios privados. No tenemos ayuda del Estado. Y me gustaría que sí, el Estado ponga mucho más esfuerzo en todo lo que es el tema de inclusión. Yo creo que todavía hay barreras que tienen que enfrentar los chicos con discapacidad. El Estado, sobre todo cuando los chicos crecen, ya están adolescentes o adultos, no tiene los servicios para que ellos puedan seguir desarrollándose. Mi preocupación con respecto a la sociedad definitivamente es el tipo de discriminación que se hace a una persona. En realidad yo lo que le pido a la sociedad es que acojamos a todos, ¿no? Seamos más empáticos y evitemos discriminar. Creo que la sociedad tiene que entender que simplemente son personas sordas que aprenden a comunicarse de manera diferente con un idioma, la lengua de señas. Y como tal, hay que aceptar y respetar esa diversidad. Que la sociedad conozca, que entienda que hay personas diferentes en el mundo. No se trata de normalizar a las personas, sino de aceptar la diferencia. Margarita, Justin y Rocío, al igual que otras madres de personas con discapacidad, todos los días enfrentan barreras. Las barreras que les ponemos desde la sociedad y el Estado, impidiéndoles ejercer sus derechos. Ok, entonces, ay, perdón. Perdón, se me fue el dedo. Ya, ok. Entonces, como hemos visto en este video, ¿verdad? Esto es lo que siente una familia cuando tiene un niño, un hijo con discapacidad, un adolescente, un hijo de adolescente con discapacidad. Entonces, la pregunta es, ¿todas las familias tienen que estar de acuerdo? Yo tengo que esperar a que todos estén de acuerdo para implementar la educación inclusiva. ¿Todos los docentes tienen que estar de acuerdo? No, porque como hemos visto en el video, la educación inclusiva es un derecho. Como dice el reglamento de la Ley General de Educación, que ha sido recientemente modificado gracias al esfuerzo del Minedu, realmente hoy está reconocido de que la educación inclusiva es un derecho, y así lo dice tal cual. La educación inclusiva es un derecho de toda persona, en la que todos acceden a una educación de calidad y equidad, y en cuyo proceso se reconoce y valora la diversidad. Entonces, no se puede esperar a que todos estén de acuerdo para implementarla. Tenemos que avanzar con los que se suban al barco, ¿no? Y eso es algo que tenemos que hacer. Ahora, quisiéramos hacer que con una ley
todas las familias, todos los docentes comprendieran la educación inclusiva, pero eso no se va a poder en una ley porque, como hemos visto en nuestro triangulito, la transformación implica cambios legales como las políticas, pero requiere también cambios de actitud como las culturas y también tener herramientas como las prácticas. Entonces es un proceso y nosotros como maestros, si somos maestros de aula, si somos SANE, si somos directores, tenemos que empezar la inclusión ya, mañana, sin esperar que todo el mundo esté de acuerdo. Yo trabajo con los que quieren sumarse porque realmente se va contagiando también la inclusión y eso es algo que hemos aprendido, así que hay que empezar la inclusión porque es un derecho de nuestros niños y niñas y adolescentes. Entonces, es importante considerar que la educación inclusiva es un objetivo de desarrollo sostenible, está dentro del objetivo 4 de educación de calidad, que es la agenda, ¿no? Para la educación al 2030. Esto es muy importante porque quiere decir que ya todo el mundo tiene claro la importancia de la equidad y la inclusión en la educación. ¿Qué nos dice ese objetivo 4? Que todos los países deben garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Ese es el objetivo de la educación de calidad. No nos dice que la educación de calidad es que los chicos terminen el año aprendiendo 25 cursos. No nos dice que tienen que todos desarrollar determinados estándares de matemática, de física, de lenguaje. No. Nos dice que hay que garantizar una educación que sea inclusiva, equitativa y de calidad y que promueva oportunidades de aprendizaje para todos. ¿Qué quiere decir? Que hay oportunidades de aprendizaje para todos, es decir, que todos se desarrollen su potencial, ¿no? Y hay que cada niño desde su punto de partida lograr lo más alto que pueda alcanzar. Bien, entonces, y eso es del marco internacional, pero nacionalmente también. Nuestro proyecto educativo nacional al 2036 tiene un eje de equidad e inclusión. Y, por supuesto, también actualmente la resolución ministerial 048-2022, que es la que habla del retorno, ¿no? A la semipresencialidad, que norma, digamos, las disposiciones para la presencialidad y semipresencialidad, nos hablan de esta nueva escuela, ¿no? Y es muy importante porque cuando habla de la nueva escuela, dice que esta nueva escuela tiene énfasis en el soporte socioemocional, tiene centralidad en el bienestar del estudiante, pero además tiene la valoración y atención a la diversidad. Miren, qué importante. Se reconoce que todos los y las estudiantes tienen aprendizajes distintos y formas diversas de aprender. Entonces, eso ya está ahorita en nuestra normativa y nos corresponde a nosotros como docentes llevarlo a la realidad, llevarlo a nuestras aulas desde este 28 de marzo. Entonces, para implementar la educación inclusiva es necesario que todas las familias y todos los docentes, por supuesto que esa pregunta tiene un truquito, ¿no? Porque dice, ¿es necesario, ¿no? ¿Estén de acuerdo con la inclusión? No, por supuesto que es lo ideal, ¿no? Quisiéramos en la sociedad ideal, en esa sociedad inclusiva que soñamos, queremos que todos comprendan la inclusión y estén de acuerdo con ella. Pero para implementar no es necesario llegar a este momento, ¿ok? Entonces vamos adelante con la inclusión porque la inclusión es un derecho de todas y todos los niños de aprender juntos y de aprender a convivir con la diferencia. Porque esta convivencia con la diferencia les permite desarrollar sus habilidades ciudadanas y socioemocionales. Bien, me queda muy poco tiempo, así que solo muy cortito quería contarles un poquito sobre el diseño universal para el aprendizaje, porque me contaron que hay mucho interés por el diseño universal para el aprendizaje, que es, digamos, la primera medida, una de las primeras medidas que tenemos que tomar como docentes si queremos empezar a implementar la educación inclusiva. Entonces, para hablar de esto, primero decir que el diseño universal para el aprendizaje es la base de la transformación de las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque pone el foco en el diseño. ¿Y quién diseña en la escuela? Diseña el director, diseña los docentes, ¿verdad? Entonces, me da poder a mí de algo que yo puedo hacer para que mi estudiante aprenda mejor. El que tiene discapacidad, pero también mi estudiante que es migrante y de repente tiene algunas interferencias lingüísticas, ¿verdad? Porque no conoce todo el vocabulario, o de repente que tiene problemas para socializar, porque por la razón que fuese, puede ser que tenga efectivamente una situación, un trastorno, pero también podría ser que sea muy tímido simplemente, o que esté pasando por una situación familiar complicada. Entonces, me da cierto poder desde el diseño a hacer algo con ello. Es universal porque es para todos, ¿ok? Y también es para el aprendizaje y ya sabemos por qué. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué es el aprendizaje? Lo esencial para algunos es bueno para todos. Entonces tenemos que el diseño universal para el aprendizaje se basa en esta premisa. Yo, por ejemplo, tengo allí en la figura una rampa, no es una entrada de una escuela, hay una rampa y hay unas escaleras a la derecha. Y ha caído nieve, aparentemente, en este lugar donde neva, y lo que pide la persona que está en silla de ruedas es, por favor, saque la nieve de la rampa para que pueda subir y acceder a la escuela.
Pero el señor que está sacando la nieve le dice, mire toda la fila de los niños que están esperando. Entonces, después de limpiar la escalera, saco la nieve de la rampa. Más o menos eso pasa cuando diseñamos para los estudiantes que son la mayoría, entre comillas, ¿verdad? Y digo, ya después hago mi adaptación curricular, ¿no? Después le pongo en rojito qué es lo que tengo que adaptar. Pero lo que dice, le responde este estudiante es, pero si usted saca la nieve de la rampa, es decir, elimina la barrera, que en este caso es la nieve en la rampa, todos podemos pasar por allí, porque los otros estudiantes también pueden caminar por la rampa. Entonces, lo que es esencial para este estudiante, que es que se quite la nieve de la rampa, es bueno para los demás también. No es que les afecta, no es que, al contrario, les da más oportunidades para que puedan participar sin tener que invertir otro tipo de recursos. Muy bien, entonces, ¿qué es el DUA? El DUA es un marco conceptual, ¿no?, que aborda justamente el principal obstáculo de los entornos educativos. El DUA no es una receta, no es una estrategia en la que te digo 1, 2, 3, esto voy a hacer. No, el DUA es un marco para comprender cómo es que aprenden las personas, ¿verdad? Y busca incorporar una gama de opciones y flexibilizar los elementos curriculares para reducir el impacto de las barreras, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que yo como docente me convierto en un proveedor de opciones para los estudiantes para que ellos puedan tomar decisiones por sí mismos y ir ganando autonomía en su aprendizaje. Y segundo, el DUA se basa en las neurociencias del aprendizaje, según las cuales todos los aprendices deben comprometerse emocionalmente con el aprendizaje, representarlo y finalmente accionarlo o expresarlo para lograr aprender. ¿Esto qué quiere decir? Que el DUA en realidad tiene una base científica y esa base científica nos dice que sin emoción no hay aprendizaje, y eso ustedes lo saben como docentes. Si yo estoy bloqueado porque por alguna razón, si yo no logro comprometerme con lo que está pasando en el aula porque estoy preocupado, estoy pensando en otra cosa, o de repente tengo miedo porque dentro del aula hay alguien que me está haciendo bullying, yo no voy a aprender. Entonces, tengo que comprometerme emocionalmente con el aprendizaje, tengo que representarlo. ¿Qué pasa si por allí la información que me la están dando no la estoy entendiendo, comprendiendo del todo? Y también tengo que accionar, hacer algo con lo que estoy aprendiendo, expresarlo, porque si no, tampoco hay aprendizaje. Ustedes saben de que a veces pasa eso, ¿no? Los chicos les decimos, oye, este tema lo vimos el año pasado, y los chicos dicen, no, yo no recuerdo, no me acuerdo, mentira, Miss, no lo vimos. Y en realidad, quizás lo vimos, pero solo fue un concepto y no hicieron nada con el aprendizaje, no hicieron algo, no construyeron algo, no lo expresaron de alguna manera, y por eso es que no terminó de calar ese aprendizaje. Entonces, el DUA nos dice que tenemos que implementar 3 principios. Incrementar las formas de compromiso de los estudiantes, incrementar las formas en que representan la información y las formas en que expresan lo que aprenden. ¿Cuál es la meta? Pues la meta es lograr aprendices expertos. Si ustedes no quisieran tener estudiantes que sean motivados y que tengan un propósito, que estén motivados por aprender, no porque les doy un estímulo externo, sino que tengan realmente una motivación intrínseca por aprender, que sean conocedores y que sean ingeniosos, que tengan múltiples herramientas, que sepan cómo resolver problemas, que sean críticos y además que sean estratégicos y dirigidos a la meta. Este aprendizaje lo voy a usar para esto, ¿no? Que sean estratégicos, que sepan cuándo usar y qué herramientas utilizar. Eso tiene que ver mucho con el enfoque por competencias y con nuestro perfil de egreso que nos plantea nuestro currículo nacional. Entonces, la meta es formar aprendices expertos, y un aprendiz experto es cualquier estudiante que sabe cómo manejar mejor sus fortalezas y desafíos para lograr sus objetivos, ¿ok? Entonces, es un estudiante que ya se conoce y ya se aprendió qué necesita para aprender y para seguir avanzando. Entonces, por si acaso, un aprendiz experto no es lo mismo que un estudiante ejemplar, no necesariamente, ¿ok? Un estudiante ejemplar, como normalmente lo conocemos, puede tener muy buenas notas, pero quizás no sabe, no se conoce, no sabe cuáles son sus desafíos y fortalezas y no tiene el control sobre ellos para poder de manera autónoma activar su aprendizaje. Bien, entonces solamente para resumir, estos PPT se los voy a dejar para que lo puedan, ya lo tienen en la mano las debe, es la evaluación con DUA para la educación inclusiva. Solo aquí quisiera mencionar que ¿qué tenemos que hacer para evaluar con DUA? Es asegurar que la evaluación no tenga barreras de interacción con el medio de evaluación que le permite al estudiante demostrar su actuar competente. Esto, ¿cómo se entiende? Digamos, de manera práctica, es que yo con los estudiantes tengo que pensar en medios que ayuden a que los estudiantes expresen lo que saben de diferentes maneras. No solamente, y vamos a ir acá, aquí vemos este dibujito, ¿ven? No solamente con el cuestionario, que es el dibujito de la derecha, ¿no? Un cuestionario, sino que ellos también me pueden decir lo que saben a partir de un dibujo, a partir de música, quizás una canción, que me construyan una rima para que me cuenten lo que saben, un video, ¿verdad? Ahora que estuvimos utilizando los medios virtuales nos dimos cuenta de eso.
a través de una representación teatral, una dramatización, también me pueden contar lo que saben, o una exposición, que también a veces usamos mucho esas dos cosas, ¿no? La exposición y la parte escrita, pero esas dos estrategias a veces tienen algunas barreras para los estudiantes. Tenemos que pensar que podemos ofrecerle opciones para que ellos expresen lo que saben, que no necesariamente son cosas que están alineadas a competencias de comunicación, de estas otras formas, ¿no? Entonces, bien, entonces vamos a ver algunas estrategias, solamente así se las dejo para que ustedes luego puedan profundizar. Usar el portafolio del estudiante para que el estudiante reflexione sobre su propia historia de aprendizaje. Sigamos utilizando el portafolio este año de aprendizaje, maestros y maestras, pero utilicémoslo de manera que le sirva al estudiante para reflexionar. Tengo que separar tiempo en mi unidad en el cual el estudiante al inicio de la unidad va a plantearse los objetivos de aprendizaje, los va a escribir en su portafolio y luego al final va a tener un tiempo para mirar lo que hizo y reflexionar sobre qué tan cerca o lejos se quedó sobre su objetivo de aprendizaje. Hay que separar tiempo para eso, tiene que ser explícito, no le podemos decir ya tú velo, lo revisas en tu casa. No, tiene que haber tiempo en el aula para que ellos puedan hacer ello y guiados por ustedes. Y por otro lado, enseñar estrategias de metacognición, ¿no? Ahí está la escalera de la retroalimentación, está la B de Going, está este color, símbolo, imagen, también el que le pedimos a los estudiantes que representen lo que aprendieron en el día, en la clase, de un color, un símbolo, una imagen, ¿verdad? Y luego les pedimos que escriban por qué. Pues podemos hacer oralmente, estos son formas de evaluación formativa, ¿no? Para yo ir viendo si es que comprendieron o no, pero de formas que no necesariamente sean un tema oral o que tengan que escribir, ¿verdad? Entonces pueden utilizar diferentes estrategias, maestros y maestras. Yo los dejo aquí y muchas gracias por el tiempo y por la atención y la participación en el chat. Tengo en realidad el honor nuevamente de presentar esta vez a María Alexandra Portilla. Ella es magíster en educación, especialista en discapacidad intelectual, problemas de aprendizaje y atención integral del niño menor de 3 años. Bien, esta tarde quisiera reflexionar alrededor sobre un tema importante en el marco de la educación inclusiva, que es garantizar el bienestar socioemocional de nuestras niñas, niños y adolescentes con la participación de nuestras familias en el contexto del retorno a nuestras escuelas. La siguiente, por favor. Quisiera empezar con una reflexión a partir de 2 testimonios, ¿sí? Una mamá me contó que su hija está leyendo como nunca, que ha mejorado muchísimo su autoestima y que está empezando a contarle a ella cómo se siente y se autopercibe, y que le pidió que cuando todo esto pase, le permita no volver a la escuela. Otro papá nota que su hijo está mucho más animado, emocionalmente estable, feliz, y se lo dice al hijo, ¿no? Y este le responde con brutal naturalidad: sí, ya no me duele la escuela, ¿no? A partir de esta reflexión nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué a algunos estudiantes les duele la escuela? ¿Qué circunstancias, ¿no? o situaciones podrían estar experimentando estos niños, ¿no? Para que realmente puedan, en el primer caso, desear no volver a la escuela, ¿no? Y por qué en algunas otras circunstancias, ¿no? Nuestros niños se sienten así. Podrían estar experimentando situaciones de bullying, podrían estar experimentando de repente la ausencia de apoyo, ¿no? De repente de parte de sus docentes, ¿no? De repente no puede o no se siente, ¿no? Partícipe de las experiencias con sus compañeros. Las circunstancias pueden ser muchas, ¿no? La variabilidad presente en nuestras escuelas hace que muchas veces estas circunstancias de segregación, ¿no? De discriminación, no sean visibles, ¿no? Y lo importante y necesario que es que nosotros como docentes y las familias estemos muy atentos en saber cómo se sienten nuestros niños en las escuelas. Pero pasando también a reflexionar sobre nuestras familias, ¿alguna de nuestras familias se sentirá también que la escuela les duele? ¿En qué circunstancias nuestros padres de familia experimentarán esta sensación o este sentir? Muchas veces aquellos padres que sienten que sus necesidades no son atendidas, que sus niños no son reconocidos y valorados, que sienten que no encuentran respuestas frente a los desafíos, ¿no? que se le va presentando a lo largo de su desarrollo en su escolaridad, ¿no? Y así podríamos enumerar, ¿no? varias circunstancias que podrían llevar a muchos padres a sentir o a expresar de que realmente la escuela les duele, ¿no?
Creo que todo este contexto que hemos vivido nos lleva a un nuevo escenario, ¿no? A un nuevo escenario en que hemos estado muy de cerca de los padres de familia en las escuelas, ¿no? Hemos podido conocer muchas historias, ¿no? Que de repente en contextos de presencialidad no hubiéramos tenido la oportunidad de conocer, ¿no? Hemos comprendido que hay muchos padres de familia que están dispuestos a colaborar y a contribuir en la educación de sus hijos, ¿no? También hemos conocido grandes desafíos para otros padres de familia. Nuevamente, la variabilidad presente en estas experiencias en nuestras escuelas. La siguiente, por favor. Lo cierto es que es preciso poner en marcha estrategias para poder asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes de todas las edades regresen a nuestras escuelas. Se recomienda, por supuesto, para ello tomar medidas especiales para los grupos que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? Como son nuestros niños inmigrantes, como son nuestros estudiantes con discapacidad, con niños que enfrentan circunstancias emocionales desafiantes, ¿no? Pérdidas de familiares y en sí también nuevamente un sinnúmero de circunstancias que los ponen en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Frente a la experiencia en sus escuelas. La siguiente, por favor. Es importante reflexionar, ¿no? La importancia y la trascendencia que tiene el componente socioemocional en este proceso, ¿no? De retorno a nuestras escuelas. Desarrollar habilidades de aprendizaje socioemocional es clave y es importante, ¿no? Dadas las circunstancias de crisis que han experimentado nuestras familias, nuestros niños y nosotros mismos en este proceso, ¿no? Toda crisis, ya sea un maremoto, disturbios sociales o el COVID-19, provocan fuertes respuestas emocionales, ¿no? Como el pánico, el estrés, la ansiedad, la rabia y el miedo, ¿no? Son emociones que nos invaden y nos abordan porque somos seres humanos, ¿no? Esto es humano. Lo cierto es que desarrollar habilidades de aprendizaje socioemocional puede dar cabida a conductas que nos permitan, ¿no? Abordar con calma y respuestas emocionales reguladas y así fortalecer nuestro pensamiento crítico para tomar mejores decisiones informadas, ¿no? Y poder también pedir apoyo y poder brindar apoyo, ¿no? El miedo y el estrés tienen un impacto, sabemos, negativo en la salud y en la habilidad para aprender. Marcia nos mencionaba, ¿no? Desde el enfoque, desde el marco del diseño universal de aprendizaje, lo importante que son, ¿no? El tema de, el aspecto de activar nuestras redes emocionales, ¿no? De cuidar, ¿no? La motivación, el sentirse bienvenido, acogido en nuestros niños en nuestras escuelas, ¿no? Entonces, hace necesario que nosotros, como docentes, ¿no? Miremos y le demos el lugar privilegiado que merece el aprendizaje socioemocional en nuestras escuelas, ¿no? Ahora, en circunstancias en las que nuestros niños se han encontrado en contextos realmente desfavorecedores, ¿no? Necesitamos que nuestros niños se reconecten, ¿no? Que el espacio de la escuela sea un ambiente de reencuentro, ¿no? En donde realmente, a pesar de que no nos podamos abrazar, se vivan o se sientan esos abrazos a la distancia, ¿no? Que las caricias, a pesar que no podamos estrechar nuestras manos, ¿no? Ni acariciar nuestros rostros, ni darnos un abrazo fuerte, podamos realmente a través de nuestras palabras, los juegos y las experiencias en las escuelas poder abrazarnos a la distancia. Hace necesario que nuestros estudiantes realmente experimenten el sentido de pertenencia, ¿no? Y el sentido de competencia en sus escuelas. La siguiente, por favor. Entonces, entregar a nuestros niños, niñas, jóvenes, padres, madres y a los docentes en las instituciones educativas herramientas y habilidades y tener la posibilidad de desarrollar actitudes y conductas necesarias para poder mantenerse sanos y positivos. Explorar sus emociones es clave para que ellos y ellas puedan tener prácticas de compromiso consciente, ¿no? Y exhibir una conducta prosocial y lidiar con los desafíos diarios, ¿no? Muchas investigaciones demuestran que nuestros niños son naturalmente altruistas, ¿no? Entonces, participar en experiencias en donde, a pesar de las circunstancias difíciles que ellos mismos viven, poder estar para otros, eso realmente nutre el alma de nuestros niños, de nuestras familias y también de los docentes. A pesar de las circunstancias, estamos ahí para otros, ¿no? La siguiente, por favor. Una reflexión importante es cómo han venido trabajando nuestras familias con nosotros en las escuelas, ¿no?
Habitualmente las familias han estado postergadas de un rol activo en la dinámica de la escuela, ¿no? Se han de planificar entonces ahora actividades con propósito con ellos, ¿no? Mejorar la participación de las familias es un requisito imprescindible de la escuela eficaz, ¿no? Y ahora, a partir de todo lo vivido en estos años, podemos entender que realmente muchas veces necesitamos brindarle la oportunidad, ¿no? Y reflexionar con ellos sobre la importancia que tiene su participación en la educación de sus hijos. Reconocer la variabilidad presente en las circunstancias que acompañan a cada una de nuestras familias, por supuesto que es clave, ¿no? Y es necesario, pero para poder tener claridad sobre las circunstancias que acompañan a cada una de nuestras familias, es importante acercarnos, aproximarnos, conocer a nuestras familias sin prejuicios, ¿no? Sin juicios. Más bien aproximarnos para poder comprender sus circunstancias y poder acompañarlos en este proceso de mejora continua en su crianza, ¿no? Y en el involucramiento cada vez más presente en la educación de sus hijos. Cuando los padres ven cambios significativos en sus niños y lo asocian a cambios que realizan ellos en sus rutinas, ¿no? En las dinámicas que tienen en sus dinámicas que tienen en sus trabajos para buscar el equilibrio, en la forma en que se organizan al interior de sus familias, los padres comprenden la importancia que tiene, ¿no? Establecer la prioridad en el acompañamiento de sus niños. La siguiente, por favor. Como profesionales, en las escuelas a menudo le decimos a un padre, a una madre, cómo tiene que pensar, ¿no? Le decimos qué le pasa a su hijo o hija, pero muy pocas veces, ¿no? Oímos qué tiene que decirnos sobre lo que sucede, ¿no? Sobre las circunstancias que acompañan a su dinámica en particular, ¿no? Es importante entonces escuchar lo que sucede, lo que pasa, no lo que le pasa. En el marco de la educación inclusiva, sabiendo que una de las dimensiones importantes de desarrollar en nuestras escuelas es la cultura inclusiva, ¿no? Trabajar, ¿no? Arduamente en transitar, ¿no? En tener a una familia al margen de la escuela, a ir ayudando a nuestros docentes, acompañando a nuestros docentes a comprender la importancia que tiene el involucramiento de los padres de familia en las escuelas, va a permitir que nosotros, a medida que vayamos, ¿no? Incorporando aquellas estrategias que nos permiten conocer mejor a nuestras familias, incrementar su motivación para la participación en las escuelas, saber que podemos contar con ellos en ciertos escenarios, tomar decisiones junto con ellos, nos vamos a ir dando cuenta cómo se fortalece también el cambio de comportamiento y conducta que tienen nuestros niños respecto a su propio aprendizaje. Es bien importante y relevante que nuestros niños, ¿no? Vean a sus padres y a sus maestros trabajando juntos, comunicándose, ¿no? Para poder encontrar las mejores formas, ¿no? De que ellos puedan progresar a lo largo de su escolaridad, ¿no? Que se vean comprometidos con el proyecto de vida de cada uno de sus niños. Maestros y familias debemos trabajar juntos en pro de acompañar el desarrollo de nuestros niños mirando cada una de sus etapas. Comprender que las necesidades de nuestros niños en cada una de etapas es distinta, es variable, es urgente. Porque las experiencias de aprendizaje deben atender a las necesidades propias de cada etapa. Nuestros niños necesitan ser mirados, necesitan ser comprendidos, necesitan ser acogidos, pero sobre todo necesitan ser validados en sus necesidades. La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de trabajar con nuestras familias desde el enfoque de educación inclusiva, aprendemos a mirar a la familia como un recurso vivo, ¿no? Entendemos que nuestras familias, para poder incrementar su participación en las escuelas, para poder desaprender y aprender nuevas prácticas de crianza y de acompañamiento con sus niños, que por supuesto incremente la mentalidad de crecimiento de nuestros niños, ¿no? En sentirse capaces de poder aprender y enfrentar los desafíos, necesita sentirse acogida y escuchada y comprendida en sus necesidades.
Sabemos que es clave y muy importante que nuestras familias formen parte de la educación de sus hijos y de sus hijas, porque es la escuela el espacio donde pueden tener una gran oportunidad para aprender y comprender el rol tan importante que tienen ellos en la vida de sus hijos. Es imprescindible en todos los momentos del proceso que ellos se comprometan, ¿no?, en acompañar la formación y desarrollo de sus hijos. Inicial, primaria, secundaria, son etapas totalmente distintas. Cada una, para los niños y adolescentes, representan desafíos distintos, en donde la imagen de sus maestros y la presencia de sus padres son claves para su desarrollo. La siguiente, por favor. La inclusión entonces de las familias a la comunidad educativa es necesaria para el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes, indistintamente de la condición. La interacción entre la familia y la escuela favorece positivamente el desarrollo integral de los niños y los estudiantes. Además, este tiene un impacto positivo en el desempeño de nuestros niños, niñas y adolescentes. Los logros de aprendizaje y la adaptación a la escuela de nuestros estudiantes. También se relaciona con niveles muy altos de conductas cooperativas. A medida que nuestros niños son testigos de la participación activa de sus padres, de esa comunicación asertiva, respetuosa entre los padres y sus maestros, ellos se involucrarán más en sus procesos de aprendizaje, desarrollarán autonomía y se comprometerán, por supuesto, en la medida de sus recursos, en un trabajo autónomo, en la consecución de sus metas a lo largo de su escolaridad. Y es importante entonces que en este proceso los maestros y las familias trabajemos en el desarrollo de estas habilidades socioemocionales que representan para nuestros niños y adolescentes mayores recursos para su resiliencia y su sociabilidad. Y por supuesto, le representa para ellos la presencia de niveles muy bajos de conductas antisociales. La siguiente, por favor. Cuando pensamos en el trabajo con familias, pensamos también en tener algunos recursos que nos permitan evaluar también cómo vamos en ese proceso, ¿no? Y para eso, pasar por procesos de autorreflexión sobre la participación de las familias en las instituciones educativas pasa por la reflexión que debe hacer el director y sus docentes respecto a cuánto conocen y confían en sus familias, ¿no? Respecto a cuánto las familias, ¿no?, de su institución educativa participan en el acompañamiento, en el apoyo específico del aprendizaje de sus hijos. Cuánto las familias de mi institución educativa participan en diferentes actividades de la escuela. En qué medida las familias participan en las decisiones, ¿no?, de la escuela. En qué medida también participan en diferentes actividades relacionadas al aprendizaje de nuestros niños, ¿no? Si nosotros podemos conocer, digamos, a nuestras familias, podemos identificar su perfil, podemos identificar en qué medida ellos podrían aportar en las escuelas en el desarrollo de las mismas experiencias en el aula. Es gratificante muchas veces ver en algunas escuelas cómo se abren las puertas, ¿no?, de las aulas para que padres de familia puedan participar junto a sus niños y sus compañeros de aula en diferentes experiencias de aprendizaje, ¿no? Esta comunidad, ¿no?, de la que muchas veces hablamos, se gesta a partir de las relaciones que se establecen en nuestras escuelas, ¿no? Estas relaciones basadas en la confianza, en el respeto y sobre todo en este involucramiento que ganan las familias en nuestras escuelas, ¿no? Esta participación activa hace que nuestras familias confíen más en nuestros procesos y, por supuesto, nuestros niños, ¿no?, se vean mucho más comprometidos en sus aprendizajes. La siguiente, por favor. Entonces, acoger y abordar a la diversidad requiere de ciertas estrategias que son importantes irlas implementando. Hay familias que van a requerir de un plan de apoyo específico, ¿no?, de acuerdo a sus circunstancias, ¿no? Sabemos que hay familias que tienen circunstancias más desafiantes y que requieren un acompañamiento para poder justamente aprender con los recursos que tienen, ¿no?, ir avanzando en buenas prácticas en el acompañamiento de sus niños, ¿no? Necesitan aprender a poder identificar sus apoyos naturales, ¿no?, hermanos, primos, sobrinos, que puedan involucrarse en este proceso
si es que los padres de por sí no tuvieran los recursos necesarios para poder ejercer este rol, ¿no? Muchas veces a lo largo, ¿no?, de la escolaridad son pocos los recursos que se preparan para los padres de familia, ¿no? Los padres están dispuestos a aprender y lo que necesitamos es tener recursos y materiales específicos para ellos, ¿no? Con un lenguaje sencillo, ¿no?, que les permita comprender cuáles son los aspectos claves en el acompañamiento de sus niños en el aprendizaje, ¿no? Entonces es importante en este sentido que aprendamos a atender y prioricemos la atención de las necesidades propias de la edad de nuestros niños. La siguiente, por favor. Quisiera compartir y cerrar este espacio compartiendo un caso, ¿no?, en donde los maestros ponen, ¿no?, digamos, en práctica el marco del diseño universal de aprendizaje en la atención también de la incorporación de nuestras familias en el proceso del apoyo a nuestros niños en sus escuelas. El maestro Lorenzo decidió utilizar una estrategia para poder involucrar a la familia en el aprendizaje de los estudiantes y de esta manera mejorar el trabajo autónomo de los estudiantes en su aprendizaje. ¿Qué hizo este maestro? En un esfuerzo por brindar apoyo a los estudiantes en clase y en casa, propuso a sus estudiantes elaborar un video. Ellos eligieron el tema y las características de su video. El producto final fue un video musical con soporte tanto en audio como visual, y la letra aparecía en pantalla. Los padres recibían por escrito un audio-video con una referencia específica de las expectativas de escritura para su hijo. En el video se les explicaba el propósito de la actividad, el vocabulario clave a incorporar. Se les daba ejemplos sencillos para que puedan comprender el objetivo del producto final. El uso de múltiples medios como audio, video, música, impresión, brinda a estudiantes y, por supuesto, a los padres de familia el acceso a la información necesaria para poder alcanzar la meta de aprendizaje. De esta manera, niños, adolescentes y padres de familia pasaban por un proceso de aprendizaje juntos. Debido a que los estudiantes crearon la letra y decidieron que apareciera en el video, estuvieron muy emocionados para compartir su video. En la producción del video participaron también otros maestros de diferentes estudiantes de la escuela, no solo los y las estudiantes del salón. El docente de esta manera, ¿no?, abrió las puertas de su aula y pidió apoyo al docente de aula de tecnología para que les enseñe a los estudiantes la edición de videos. Y le pidió también apoyo para elaborar un tutorial para que los estudiantes y sus familias puedan tener acceso a la información necesaria y así alcanzar los criterios de éxito del producto a trabajar. Varios miembros de la comunidad trabajaron juntos. Los padres que no pudieron participar en el video tuvieron acceso a la visualización de los productos de todo el aula. De esta manera, garantizamos participación, acceso y compromiso con los aprendizajes de nuestros niños. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María Alexandra, por compartir estas reflexiones sobre lo que implica en realidad el retorno a clases, que nos invita a pensar justamente sobre lo relevante que es involucrar a la familia en los procesos educativos, y nos hace pensar también en que si no involucras en la escuela a la familia, no estás trabajando inclusión, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, enseguida quiero dar pase a Jimena nuevamente para que pueda compartir algunas recomendaciones, ¿ya? A la luz de lo que ha salido de las reflexiones tanto de Marcia como de María Alexandra. Entonces, Jimena, te doy pase para poder hacer una síntesis y tomando en consideración el caso que hemos presentado al inicio. Adelante. Gracias, César. Bien, voy a compartir pantalla rápidamente. Y efectivamente, como menciona César, a modo de síntesis, ¿no? A la luz de escuchar a Marcia y a Ari, y también agradecerles por todo lo compartido que nos ha ayudado a reflexionar sin duda alguna, destaquemos algunos elementos, ¿no? De cara a nuestro caso, teníamos algunos docentes que se encontraban un poco reacios a conocer a aquellos nuevos estudiantes que tienen una condición de discapacidad. Entonces, frente a eso, y un poco a la luz de todo lo escuchado, ¿qué deberíamos tener en cuenta, no? Primero, tener esa apertura para conocer a sus estudiantes, ¿no? Y no tener esa mirada en aquello que no pueden hacer, no tener esa mirada o ese foco en cuál es su diagnóstico y, por ende, cuáles serán sus características antes de incluso decirles, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿No? Y eso es clave porque también nos invita a poder ir rompiendo con aquellas barreras actitudinales que justamente nos van a permitir a tener altas expectativas en nuestros estudiantes y no quedarnos de repente con una idea de no va a poder aprender, hasta aquí nomás, o de repente si yo planteo esta actividad
no lo va a hacer de antemano, ya lo asumo, ¿no? Y definitivamente ahí se ponen en juego ciertos prejuicios, ¿no? Que no ayudan verdaderamente a poder brindar una educación de calidad, una educación pertinente y sobre todo consiguiendo al estudiante como centro, ¿no? Como ser humano que tiene sus fortalezas, ¿no? Que tiene potencialidades y que justamente nuestra labor como docentes es mirar ese entorno, como bien decía Marcia, para poder eliminar esas barreras. Que algunas estarán nosotros como docentes con nuestras actitudes, sí, efectivamente. Entonces, ojo con eso. Y porque finalmente hay una idea también importante, la inclusión como derecho. Esto no es una opción, esto es algo no negociable. Entonces, esa es una bandera que tenemos que llevar cada uno de nosotros. Y como también decía Marcia, eso se contagia. Entonces, seamos uno, seamos dos, pero eso va a ir tocando puertas en cada uno de nuestros colegas y finalmente en nuestra comunidad educativa. Otro elemento en nuestro caso era que los docentes ya asumían que debían hacer muchas adaptaciones, ¿no? Porque los estudiantes venían, pues, por sus experiencias en este periodo de educación a distancia, habían desarrollado diferentes niveles de desarrollo de la competencia. Entonces, bien, ¿qué decimos ante esto? Primero, ojo, ya sabemos que no existe un estudiante promedio, no existe una talla única de zapato que nos venga bien a todos, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa lógica, es que entra este diseño universal para el aprendizaje, como bien respondía Marcia, para poder ayudarnos a, primero, tener claridad en que ningún estudiante aprende de la misma manera, al igual que nosotros como adultos, y que en función a eso debemos proporcionar diversos medios, diversas opciones para que ellos puedan expresarse, expresar lo que sienten, lo que opinan, lo que han aprendido, y para eso yo tengo como docente que ofrecer también diversas formas para que ellos puedan acceder a esta información. Y no perder de vista un elemento importantísimo que tanto Marcia y Ale lo ha reforzado con mucha más fuerza en esa segunda parte, que es toda la parte socioemocional. Como yo quiero, y no puedo perder de vista que tengo que tener estudiantes o ayudar a que mis estudiantes sean estudiantes comprometidos, motivados, porque eso es clave para el aprendizaje, ¿no? Entonces, en esta acogida a los estudiantes, son uno de los primeros elementos que no hay que perder de vista. Sabemos que la parte académica es valiosa, es relevante, pero toda la parte de la salud mental de nuestros estudiantes es aún prioritaria. Y finalmente, respecto a las familias, ¿no? A las familias que de repente están ahorita muy ensimismadas en sus labores, naturalmente, con toda esta coyuntura que ha sido dura para todos nosotros. Bien, ¿qué nos aconseja Alexandra? Ojo, primero, abrir el oído, ¿no? Hay que acoger a la familia, hay que escucharla, hay que comprenderla. Entonces, evitemos estar en una posición de repente, como en el que vamos a juzgar de repente ciertas actitudes de la familia, sino invitémonos a tener apertura, a ser más empáticos y poder reconocer cómo se encuentra la familia, qué cosas le preocupan hoy por hoy a la familia, y en función a eso poder ir volviendo a reconectar con la familia, porque también es con ellos con quienes estamos reconectando en este periodo, no solamente con nuestros estudiantes, como bien decía Alexandra. Entonces, ¿cómo promovemos tener más cerca a la familia? ¿Qué podemos hacer? Bien, hay una cosa clave que también dijo Ale, que es planifiquemos con ella, no la dejemos afuera de. Nosotros no, digamos, establezcamos las actividades que vamos ya a hacer y están ya listas y ejecutamos, sino por el contrario, invitémosla, seamos parte, escuchemos verdaderamente la familia. Y para eso yo invitaría a preguntarnos cuál es el rol que tiene la familia hoy en mi escuela. Bien, muchísimas gracias, César. Dejo de compartir pantalla. Muchísimas gracias a ti, Jimena, por haber sintetizado muy bien el caso y de pronto a la luz de las reflexiones que nos daban tanto Marcia como María, poder aterrizarlo realmente, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a ti y estamos en realidad corriendo contra el tiempo. Y continuando con nuestro evento, enseguida vamos a dar pase a Rocío Colca. Ella es coordinadora de los servicios de apoyo de la Dirección de Educación Básica Especial y ella nos va a presentar en este momento algunas preguntas frecuentes que consideramos importante clarificar, ¿no? Para la atención de los estudiantes con discapacidad. Así que, Rocío, te escuchamos atentamente. Adelante. Muchas gracias, César. Sí, en realidad ha sido un webinar bastante importante. Y yo quería comentarles básicamente que este es el primer webinar de un ciclo de webinar que vamos a tener a lo largo del año, justamente en el marco de la implementación de los servicios de apoyo. Ustedes saben que en el país los equipos SANE son los que han ido trabajando el proceso de inclusión hace algunos años, pero desde el 2020 también tenemos a un equipo que a partir de una estrategia que se diseñó en este tipo de emergencia, que es el Servicio de Apoyo Educativo Virtual.
también es un equipo de profesionales, docentes y psicólogos y psicólogas que trabajan con directivos y docentes justamente en esta intención de ir cerrando brechas con respecto al asesoramiento de directivos y docentes con relación a la atención de la diversidad. Entonces, este webinar es el primero justamente y es bastante importante, y en relación a ello sí quería comentarles que nosotros hemos previsto ejes temáticos para el año justamente con la intención de ir unificando criterios con respecto a la atención, también complementando las asistencias técnicas que vamos a tener con los servicios de apoyo, con los SANE, y justamente en relación a ello ya tuvimos un espacio de asistencia técnica con especialistas de EVE de DRE-UGEL y también con coordinadores SANE a nivel nacional. Y en ese contexto han surgido una serie de interrogantes que de alguna manera también este webinar ha respondido a ello, pero hay algunas preguntas que se han, digamos, que se han quedado y que nos gustaría justamente en este breve tiempo que tengo, quería compartir con ustedes. Bien, una primera gran pregunta era justamente, ¿se debe continuar empleando el término necesidades educativas especiales? Y allí justamente la respuesta es, estamos transitando en una mirada de, como lo planteó muy bien Marcia, en una mirada de atención a la diversidad, ¿no? Y justamente en esa lógica de que nuestros estudiantes enfrentan barreras, que la discapacidad o cualquier condición a veces de alguna manera no es la que visibiliza el desafío, sino que es justamente el entorno que no está preparado y por lo tanto es el estudiante quien enfrenta barreras de un sistema educativo y también de pronto de la misma sociedad que no está preparada para esas diferencias. Entonces, en ese contexto, hablar de necesidades educativas especiales creo que es un término que, si bien ayudó mucho en este proceso, creo que ahora ya termina siendo muy corto para justamente poder entender este sentido de diversidad, y lo que hablamos ahora es justamente estudiantes que enfrentan barreras y estudiantes que necesitan apoyos, partiendo obviamente de una mirada de reconocimiento de las fortalezas, ¿no? Esa mirada siempre positiva de que todos aprendemos de todos. Entonces, lo que sí recomendamos es, digamos, ir trabajando este término, ir migrando a este término de atención a la diversidad de barreras. Entonces, allí la respuesta, debemos continuar empleando el término. Lo recomendable es decir que vayamos ya dejando esa mirada y vayamos centrándonos justamente en reconocer esas barreras y cómo vamos brindando los apoyos para quienes lo necesitan. Una segunda pregunta que ha surgido básicamente también, todas esas interrogantes han surgido a la luz del decreto 007 que hace cambios importantes en el sistema para tener una educación inclusiva cada vez cada vez más pertinente, que pueda responder un poco a la diversidad. Entonces, en este escenario del decreto supremo ya se habla de implementar el diseño universal para el aprendizaje, ¿no? ¿Por qué hablamos de ello? Porque partimos del reconocimiento de la diversidad y, por lo tanto, si tenemos un aula diversa, y entre ellos hay un chico con discapacidad, puede haber un niño con altas capacidades, puede haber un estudiante con TDAH, no importa la etiqueta, importa que tenemos un aula diversa y que esa diversidad tiene que ser, digamos, respondida con una planificación, con una experiencia de aprendizaje que pueda responder a estas diferencias que tenga, digamos, y comparta de un conocimiento de los estudiantes. Y para ello creemos que el marco metodológico, el marco metodológico que propone el diseño universal para el aprendizaje es el que mejor responde para atender la diversidad de un aula, ¿no? Porque va al origen, no va a la respuesta complementaria. Yo soy un estudiante de base, perdón, un docente de básica regular, tengo un aula diversa, pero tengo que hacer actividades paralelas para mi estudiante con discapacidad. Un estudiante, dos estudiantes, obviamente, hago un doble, un triple trabajo y esto se complejiza. Entonces, es mirar el tema desde el otro lado, es decir, tengo que estar consciente que mi aula es diversa, no solo porque tiene chicos con discapacidad, sino porque presentan barreras muchos de mis estudiantes. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Conocer a mis estudiantes, ¿no? Conocer, ya somos conscientes de lo que nos ha dicho Marcia,
el cerebro y el funcionamiento del cerebro de cada estudiante es diverso y responde a muchos factores. Entonces, proponer a veces experiencias homogéneas, obviamente no va a tener el efecto que quisiéramos. Entonces, ahí se parte básicamente del conocimiento y poder abordarlo desde allí, de las fortalezas que tiene, hablarles en el lenguaje, plantear diversas formas de que ellos puedan representar las cosas, puedan expresar las cosas. Entonces, ¿se puede considerar como marco de trabajo el diseño universal para la atención de estudiantes de BR, EVA y EVE? Sí. ¿Estamos en un proceso de tránsito y tenemos que irnos capacitando cada vez más? También. Entonces, y si bien ahorita podemos tomar algunos elementos, creo que lo más importante es entender cómo funciona el diseño, qué nos propone y paso a paso poder implementarlo. Creo que allí tenemos y tienen ustedes un aliado en la DEVE, en las asistencias técnicas que vamos a tener con los coordinadores SANE, también con el equipo del servicio de apoyo, donde vamos a ir trabajando cada vez a más detalle y en un corto plazo, mediano plazo, realmente hablar de una implementación. Entonces, aquí sí es necesario el diseño como un marco. Otra pregunta que ha fluido muchísimo es quién es el responsable de realizar la evaluación psicopedagógica, ¿ya? Entonces, allí lo dice el decreto muy claro, el responsable es el docente, ¿no? Pero lo hace con el apoyo del servicio de apoyo, ya sea el SANE, ya sea el servicio de apoyo educativo virtual. ¿Por qué, ¿Por qué hemos migrado a esto, digamos, darle a esta función? Porque muchos equipos SANE han realizado esta tarea en los últimos años y ahora se preguntan por qué lo tiene que hacer el docente si yo lo venía realizando. Un primer punto es decir, no vamos a trabajar procesos inclusivos si ahí los actores no se comprometen. Y aquí es necesario que el docente de básica regular, el docente de la EVA, pueda entender que tiene responsabilidad con todos los estudiantes de su aula, con la diversidad de su aula, y que los niños con discapacidad no son los niños que atiende el SANE, son sus estudiantes y tiene una persona que los asesora, que les brinda orientaciones, que los apoya, pero hay un tema de responsabilidad. En realidad sí sabemos también que esto viene a ser una labor más compleja, pero aquí también es mirar el tema del otro lado. El formato que estamos usando ahora para una evaluación psicopedagógica es mucho más pedagógica cada vez, porque está centrada en 3 elementos: en reconocer fortalezas del estudiante, en ver qué barreras está enfrentando y qué apoyos necesita. Por lo tanto, es mucho más sencillo de trabajarlo. Y sí sabemos que necesita un asesoramiento, pero creo que con el devenir del tiempo y también del ejercicio va a ser mucho más sencillo trabajarlo. Y ojo, también esta mirada de reconocer algunos elementos no solamente ayuda al chico con discapacidad, le permite al docente también utilizar esto con la diversidad de chicos que tienen el aula y en base a ello tener un cabal conocimiento de la diversidad y por lo tanto tener una respuesta educativa cada vez más pertinente. Y una cuarta pregunta, ¿ya? Y aquí es una pregunta compleja, pero queríamos darnos el tiempo para responder, es ¿por qué estamos elaborando un PEP, un proyecto educativo personalizado, antes llamado POI, si estamos planteando un diseño o estamos planteando una atención en el marco del DUA, ¿no? En el marco del DUA no debe haber planes personalizados porque justamente la respuesta del docente es a la diversidad, ¿no? Las estrategias, la experiencia de aprendizaje está en función a esos márgenes y por lo tanto tenemos un currículo tan rico que nos permite ver esos estándares y podemos brindarle desafíos a quien más lo requiere, por ejemplo un chico con altas capacidades, pero también podemos ir mirando en el currículo algunas competencias anteriores, ¿verdad? Y poder brindárselo a nuestro estudiante con discapacidad o quien lo necesita, porque lo que estamos cuidando es justamente la curva ascendente en relación al aprendizaje. Entonces, ¿por qué estamos pensando? Justamente porque estamos en un periodo de tránsito, ¿no? Si bien el decreto nos marca ya la implementación del DUA, somos conscientes que necesitamos todavía apropiarnos de lo que esto significa, entenderlo, asumirlo y luego empezar a implementar básicamente. Entonces, ya el año pasado, los equipos del Minedu, la DEVE, también el personal de la DIGEVER fueron capacitados en este marco metodológico y por lo tanto estamos justamente brindando esas asistencias técnicas, pero sentimos todavía que este año es un año de tránsito y por lo tanto van a convivir algunos elementos todavía que no podemos irlos desprendiendo. Creo que en un mediano plazo
y cuando ya podemos decir que estamos implementando el DUA porque tenemos un cabal conocimiento de ello, podemos ir, digamos, dejando de lado los proyectos personalizados o planteándolos de manera opcional para quien los necesita. Eso podría ser un mediano plazo. Entonces, es un poco la respuesta. Es básicamente estamos en un escenario de tránsito y responde a ello. Los paradigmas se van instalando, nunca son de un momento a otro. Hay momentos donde hay una convivencia de ambos hasta que finalmente se asume. Entonces, eso es con relación a las respuestas de estas preguntas que han surgido en las asistencias técnicas. Y creo que va a ser siempre la dinámica de los webinars tener un espacio para poder plantear o poder responder a algunas interrogantes que surgen. También debo decirles que tenemos un correo que aquí Jimena va a colocar en el chat, de-sane@minedo.gov.pe, donde pueden acercarnos todas sus consultas. Bien, entonces creo que este primer webinar justamente tenía un mensaje de decir, transformemos la IE desde el enfoque inclusivo. Creemos que en estos tiempos que estamos hablando de nueva escuela, que venimos de haber tenido 2 años, una serie de aprendizajes, y por eso hablamos de una nueva escuela, con todo lo que nos ha tocado vivir, creo que si miramos la escuela desde la inclusión, desde esta práctica, desde asumirlo realmente como algo, un ejercicio diario, creo que vamos a lograr transformar y hablar de una nueva escuela. Muchas gracias.